todos, bienvenidos a Living the Word, el lugar donde llevamos la palabra de Dios a la vida diaria. Este es un episodio muy importante de esta serie, Buscar la presencia de Dios, que está especialmente, sin embargo, no solamente dirigida a los padres. Si tú eres padre, quédate viendo, y si no, también, porque algún día vas a ser padre, algún día vas a ser madre, y esto te va a servir muchísimo. Los padres son los encargados de una tarea súper importante en su vida. Los padres tienen como responsabilidad la vida de sus hijos. Los padres, con sus acciones, con su educación o con su falta de educación hacia los hijos, determinan el futuro de sus hijos. Es muy común escuchar a padres que dicen que se lamentan de la situación en la que están sus hijos, se lamentan de que sus hijos estén en una vida mala, en pasos malos, en cosas dañinas y nocivas para su vida. Sin embargo, ellos no se dieron cuenta cuando estos niños, cuando estos hijos eran niños, cuando eran jóvenes, de cuánta influencia tenían sobre ellos y del poder que tenían sobre ellos y de la responsabilidad que tenían sobre ellos. En la palabra de Dios, en Proverbios 29, en el versículo 15 dice: el muchacho consentido avergüenza a su madre. Un hijo refleja la cultura de su casa. Un hijo refleja la manera en que se habla en su casa, la manera en que la gente se comporta en su casa, la manera en que fue educado. Y como dicen, la manzana no cae muy lejos del árbol. Como hijos, todos hemos sido hijos en algún momento de la vida. Sea que vivimos con nuestros padres o que vivimos con tutores, todos somos hijos en algún momento de nuestra vida, viviendo bajo el cuidado de nuestros padres o tutores. Y un hijo aprende de un padre observando. Un hijo observa cómo camina su papá, una hija observa cómo habla su mamá, cómo se mueve su mamá, sus actitudes, y hay un proceso de imitación en el hijo. La manzana no cae lejos del árbol. Y en la palabra de Dios dice en Proverbios 22:6 algo súper importante: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Un padre tiene el poder de determinar el futuro y el destino de su hijo de acuerdo con el camino en que lo guíe, sea bueno o sea malo. Instruye al niño en su camino, en su camino. No habla solamente del camino bueno. En el camino en que tú escojas instruir a tu hijo, en ese camino va a andar hasta que sea grande. Y cuando sea grande no va a poder apartarse del camino en que tú le enseñaste, en el camino en que tú le enseñaste a caminar. ¿Por qué? Porque ya está grabado en su comportamiento, ya está grabado en su mente, es parte de su identidad. Nuestra identidad se forma desde que somos niños. Allí es donde se forma nuestra identidad, ahí es donde se forma nuestro carácter, nuestros gustos y todo lo que vamos a ser más adelante en la vida. Ahora, es difícil que una persona grande cambie. A veces queremos que las personas grandes cambien, pero no se puede, porque han vivido tanto tiempo comportándose de cierta manera y viviendo de cierta manera, que cambiar esos patrones es difícil. No imposible, pero es difícil. Entonces hoy quiero hablarles a los padres de tomar en serio su relación con Dios y buscar la presencia de Dios. Hemos hablado acerca de todos los beneficios de buscar la presencia de Dios, acerca de qué es buscar la presencia de Dios. Hablamos acerca de la cultura del reino y cómo la cultura del reino nos lleva a escuchar verdaderamente la palabra de Dios y a escucharla de manera clara, todas esas palabras que Dios nos da personalmente también. Y de cómo es importante estar comprometidos con buscar la presencia de Dios con tiempos establecidos y no solamente una vez a la semana. Muchas veces los niños están acostumbrados a ir una vez a la semana a la iglesia. El domingo es el día en que ven a sus papás pelear porque hay que salir temprano de casa para ir a la iglesia. El domingo es el día en que todos nos arreglamos y entonces vamos a un lugar donde alguien habla. Es muy aburrido o es muy divertido o es
o hay niños donde voy a jugar nada más. Y muchas veces vemos en las congregaciones a los papás estar adorando y en la presencia de Dios y muy metidos, y los niños por aquí jugando. Y entonces los papás, así, sí, cállate, así, te alabo y todo esto. Pero los niños están jugando, están distraídos en otro rollo, y para los niños es muy pesado estar en la alabanza, es muy pesado quedarse en una conferencia, es muy pesado ir a la iglesia, porque no están acostumbrados a ver eso en su casa, porque es un evento al que van los domingos y entre semanas sus papás viven una vida completamente distinta, tienen actitudes completamente distintas a las actitudes que vieron en los domingos. Lo que tus hijos vean que haces durante la semana, eso es lo que van a hacer, y esos son los patrones que van a repetir. Si tu hijo nunca te ve leyendo la Biblia, estudiando la Biblia, si tu hijo nunca te ve teniendo tiempos de intimidad con Dios, si tu hijo nunca te ve orando, para él va a ser algo completamente extraño. Para él va a ser algo que mamá y papá hacen los domingos, o que las gentes locas de la iglesia hacen, pero mi familia no. Y de grandes no van a querer entrar en la presencia de Dios, no van a querer buscar a Dios, y para ellos Dios de grandes va a ser el último recurso al que acudan cuando tienen problemas. Y no va a ser algo en lo que basen su vida y todas las áreas de su vida. Te voy a decir una cosa, cuando yo era pequeña, crecí, mis papás siempre estaban pensando en Dios. Mi papá tocaba el piano, alabando, ensayaba para tocar en algunos grupos en casas en los que iba a hablar, él daba clases, y yo lo veía en las noches leer la Biblia, lo veía estudiando para las clases que iba a dar, pero lo veía estudiando, leyendo, hasta muy tarde en la noche, lo veía tocando el piano, alabando, y siempre de pequeña me burlaba porque no era muy entonado, y a veces cuando se ponía sus audífonos cantaba muy extraño, porque no se escuchaba a sí mismo, pero él estaba alabando. Mi mamá, cuando íbamos de camino a la escuela, todos los días oraba, todos los días, y yo iba medio dormida, y era como, oh, otra vez va a orar, sí, va a orar, y quiere que usted despierta, pero tengo mucho sueño. Sin embargo, esas cosas con las que yo crecí, de ver a mis papás realmente metidos en la presencia de Dios, en la palabra de Dios, mi mamá inculcándome oración, orar todo el tiempo, mi mamá leyendo libros, estudiando, pasando tiempos en alabanza, porque mi mamá tiene una voz preciosa y siempre cantaba, y yo decía, ¿por qué canta tanto? Pero ella siempre cantaba en casa alabanzas todo el tiempo nos llenábamos de la palabra de Dios. ¿Sabes qué? Cuando yo crecí, la respuesta natural para mí era buscar a Dios en todo, siempre. Esa fue la respuesta natural. Ahora, quizá no lo entendía muy bien cuando era pequeña, pero cuando crecí lo entendí y vi una respuesta natural en mí hacia la palabra de Dios, hacia la presencia de Dios, y no me costó trabajo. No hay tal cosa como un espíritu de Dios para pequeños y un espíritu de Dios para adultos. Un espíritu de Dios que entienden los pequeñitos y un espíritu de Dios completamente diferente que entienden los grandes. No existe algo así. Dios es Dios. Dios es igual para pequeños, igual para grandes. Se puede revelar a pequeños y se puede revelar a grandes. De hecho, hay veces en que los niños entienden mejor las cosas que los adultos. Hay veces en que los niños responden mejor a la palabra de Dios que los adultos. Y tú como adulto, quizá entiendas que tienes que meterte a la presencia de Dios, y quizá te cueste porque antes no lo habías entendido, porque no creciste así, porque quizá creciste en un hogar donde nunca se habló de Dios, donde nunca hubo un compromiso con Dios, no iban a la iglesia ni a ningún tipo de congregación, ni se reunían en nada. Y ahora lo haces, y a lo mejor si tú recuerdas cuando empezaste te costó un poco de trabajo. Y está bien, pero ahora tú tienes hijos y tú entiendes que a veces cuesta trabajo conectarse con Dios,
y que te costó trabajo entender las cosas de Dios, pero ahora que tienes hijos, ¿no sería padrísimo que ellos desde pequeños su respuesta natural fuera orar, su respuesta natural fuera alabar, fuera estar en la presencia de Dios? Si tus hijos no te ven metido en la presencia de Dios, no esperes que se metan en la presencia de Dios. Si tus hijos no te ven orar, no esperes que ellos se pongan a orar. Si tus hijos no te ven estudiando la palabra de Dios y sumergiéndote diario, no pretendas que ellos solitos van a ir a tomar la Biblia todo el tiempo, estar así. Dios lo puede hacer sin. Quiero empezar a recomendar algunos libros. Me han pedido recomendaciones de libros de ciertos temas y es lo que quiero empezar a hacer. Y en este tema en que estamos, hablando acerca de instruir al niño en su camino y de enseñar a nuestros hijos a buscar la presencia de Dios, dándoles el ejemplo con nuestra vida, quiero recomendar este libro. Es muy bueno. Se llama Los niños y lo sobrenatural, de Jennifer Toledo. Los niños y lo sobrenatural, relatos verdaderos de niños que han descubierto el poder de Dios a través de visiones, sanidades y milagros. Aquí en este libro, en una parte, Jennifer Toledo relata un día en que ella acababa de dar a luz, su bebé tenía algunos meses, y ella tenía en sus brazos a su bebé. Ella siempre tenía tiempos en la presencia de Dios con su bebé en brazos, incluso desde que estaba embarazada. Y ella mecía al bebé mientras cantaba, oraba en lenguas, oraba en su idioma, y se metía en la presencia de Dios. Y entonces este día estaba ella con el bebé en los brazos, y de pronto el bebé empieza a sonreír y empieza a ver al techo, y entonces ella volteó. ¿Qué ve, no? ¿Qué ve esta niña? Y ella no veía nada. Y entonces la bebé estaba con una cara de sorpresa, de admiración. Estaba súper feliz. Y en eso la niña empieza a tocar a la mamá. Y la mamá empieza a ser ministrada por su bebé. Empieza a ser ministrada en el Espíritu de Dios. Y la mamá cae completamente rendida y sumergida en la presencia del Espíritu Santo porque su bebé impuso las manos sobre ella. Eso es tremendo. Una bebé que cualquier persona diría no entiende los conceptos teológicos y no entiende la Biblia y no ha leído la Biblia, pero sabes que es una bebé que desde el vientre se acostumbró a meterse a la presencia de Dios porque su mamá estaba en la presencia de Dios. Cuando nació ella veía, aún con sus ojos infantiles, que quizá no entendían bien las cosas, pero ella veía a su madre meterse y sumergirse en la presencia de Dios. Y el Señor la usó para ministrar a la mamá. Imagínate qué va a hacer esa niña de grande. A esa niña no le va a costar trabajo meterse en la presencia de Dios porque es algo en lo que se ha acostumbrado. Estamos en un momento de la historia en que tenemos que ser completamente llenos de la presencia de Dios, porque vienen cosas tremendas a las naciones, preciosas y tremendas, pero si no lo entendemos y si no estamos acostumbrados a meternos a la presencia de Dios, a escuchar su voz, a discernir su voz y a estar conectados con Él, de ninguna manera vamos a comprender y vamos a entrar en esa ola del avivamiento más grande que vive esta tierra. Y tú como padre eres responsable del futuro de tus hijos. Ahora, en algún momento leía esto y creo que es completamente cierto. Dios no te va a demandar a ti lo que sus hijos hagan con su vida, porque cada quien tiene libre albedrío. Pero sí te va a demandar lo que tú hiciste con su vida mientras tenías autoridad y poder sobre él, mientras podías influir sobre él. ¿Qué quieres que Dios te demande cuando tus hijos crezcan? Ahora quizá es algo que en el momento que tuviste a tus hijos en casa no lo sabías, no lo tenías claro, y ahora sí lo tienes claro, pero tus hijos ya se desviaron, tus hijos están en malos pasos, tus hijos se alejaron de Dios. ¿Qué puedes hacer? Ora. La oración de un padre es sumamente importante, aunque los hijos ya sean grandes, sean casados y tengan nietos. La oración de los padres es súper importante. Aún si tus hijos ya no viven en tu casa, cuando los veas, háblales de Dios,
tu actitud cuando ves a tus hijos que ya no viven contigo puede obrar para bien, puede obrar para moverlos hacia el camino de Dios de vuelta. Y tus oraciones, las oraciones de los padres son sumamente importantes para el destino de sus hijos. A lo mejor la regaste en el pasado, pero todavía tienes tiempo de influir con tus oraciones en la vida de tus hijos para cambiar el rumbo. Recuerdo que leí la biografía de Susanna Wesley hace un tiempo, y Susanna Wesley fue la mamá de John Wesley. Y ella era una mujer sumamente ocupada porque tenía 14 hijos. Imagínate tener 14 hijos. Si hay padres que con un hijo se hacen bolas, con 14 no quiero imaginarme. Pero ella tenía 14 hijos, obviamente tenía 14 bocas que alimentar, tenía 14 personas que educar, tenía 14 personas que atender, y su día era sumamente ocupado. Sin embargo, algo que para ella era sumamente importante, y decía ella que era como el aire que respiraba, era pasar tiempos en la presencia de Dios. Para ella eso no era negociable, era sí o sí. Entonces, la manera en que ella hacía esto era que se sentaba en la mesa de su cocina, que cuentan que era una mesa de madera no muy grande, y echaba sobre su cabeza un trapo de cocina. Cuando los niños veían que Susana tenía un trapo de cocina en la cabeza, quería decir que mamá estaba en la presencia de Dios, que no tenían que molestar a mamá porque era un tiempo privado que ella tenía con Dios. Obviamente los niños estaban súper educados y súper disciplinados. Papás, la disciplina para los niños es súper importante. Pero los niños estaban acostumbrados a ver que mamá pasaba tiempos no negociables en la presencia de Dios. Y cuenta John Wesley que para él eso fue algo que influyó muchísimo en su ministerio. Más adelante John Wesley fue un avivador, fue una persona que vivió en fuego, y sí, muchas otras cosas influyeron en su ministerio y en su vida, pero una de las principales fue ver a su madre pasar tiempos en la presencia de Dios, solo ella y Dios. Y como padres es muy importante que vean esto. ¿Qué es lo que tú estás haciendo para influir en tus hijos? Lo que estás haciendo, tus comportamientos y tus actividades que te ven hacer tus hijos, ¿están influyendo para bien o están influyendo para mal? Si tus hijos solamente ven que llegas y lo único que haces es sentarte enfrente de la televisión a ver todas las series que puedes de Netflix, lo que van a aprender tus hijos es a sentarse a ver la televisión y a comer todo lo que la televisión les enseñe, que la verdad es que hay muy poco contenido en la actualidad que es sano y que es bueno. Si tus hijos ven que cuando llegas lo que haces, aparte de que llegas feliz, lo que haces es ponerte a leer la palabra y les cuentas y les hablas de la palabra y les cuentas sobre lo que aprendiste hoy de la palabra, o si te ven metido en la presencia de Dios, eso es lo que van a hacer y eso es lo que ellos van a reproducir. Al menos van a tener la curiosidad de por qué papá, por qué mamá se pasa tiempos así en la presencia de Dios. Yo quiero eso porque veo los frutos de su vida, pues yo quiero eso. Y vas a provocar un hambre en tus hijos. Pero si te ven desperdiciando tu tiempo en cosas chatarra, en eso van a desperdiciar su vida. A eso van a dedicar su vida. ¿Y cómo estás tú influyendo en tus hijos? Si para ti buscar la presencia de Dios, escudriñar la palabra de Dios, estudiar, orar, no es importante, para tus hijos no lo va a hacer tampoco. Para tus hijos no va a ser importante conocer a Dios, porque nadie les enseñó a hacerlo. No se te olvide este libro, de verdad, aunque no seas padre, es un libro muy bueno que me encantó a mí leer y traducir, y espero que lo puedas conseguir, que lo puedas leer, aunque no seas padre. Muchas gracias por ver este video. Si este video te gustó y fue útil y de edificación para ti, por favor dale like y suscríbete a este canal para que estés al pendiente de todos los temas que subimos. Hay una campanita, dale a la campanita para que te avises si se te olvida. Y sabes que puedes seguirme en Instagram, estoy como Danael Living the Word. En Instagram subo
subo durante la semana cosas relacionadas con los videos que subo en YouTube, que espero que también sean de edificación para ti. Muchas gracias por ver este video.